Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio del Remanente Una Fe Inteligente y estoy muy feliz de estar con ustedes en esta ocasión para estudiar la parte número 3 de nuestra serie El fin desde el principio. En esta ocasión el tema es ¿qué es el Evangelio del Reino? Le voy a pedir de favor que si no ha visto los 2 episodios anteriores, mire primero por favor cómo reconocer los últimos días y luego qué es la apostasía antes de que mire este mensaje, porque si no lo hace es muy posible que va a malinterpretar lo que estamos estudiando. Estos son temas complicados, difíciles, duros y bastante severos muchas veces. Sobre todo el mensaje del día de hoy es un mensaje muy duro. Entonces necesitamos que usted esté en el mismo plano que estamos la mayoría que hemos estado estudiando este mensaje, esta serie. Por lo tanto, si no ha visto los 2 videos anteriores, mírelos. Están aquí en nuestro canal en el playlist El fin desde el principio. Y cuando termine, venga y mire este. Antes de iniciar le voy a pedir por favor que se suscriba a nuestro canal y que active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos y que nos deje un comentario, que le dé like, que lo comparta, porque cuando lleguemos a 10,000 visualizaciones de este video vamos a subir la parte número 4. Entonces por favor hagamos que lleguemos a 10,000 rápido y subimos el episodio número 4. Si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros, aquí tenemos un correo que se llama remanenteunafeinteligente@gmail.com. Si quiere buscarnos en Facebook, es Emanuel Díaz Oficial. Y si usted ha sido bendecido por este ministerio y desea hacer un donativo para que sigamos predicando, aquí está la información en pantalla. Esto se lo digo desde inicio para poder entrar ya en forma al mensaje y no desviarnos de nada. Como lo dije en el episodio anterior, no podemos avanzar de Mateo 24:14 hacia Mateo 24:15 por causa de que hay mucha tela de donde cortar. En el episodio anterior hablamos sobre qué es la apostasía y en este nos vamos a enfocar en hablar qué es el Evangelio del Reino. Si usted no sabe por qué estoy diciendo que es importante hablar de apostasía y Evangelio del Reino, entonces mire el primer video de esta serie, porque es donde explicamos cómo reconocer los últimos días y nos damos cuenta que Yeshua nos dejó claro que hay 2 eventos principales que deben suceder antes de su regreso y del fin del mundo, que son la manifestación de la apostasía y la predicación del Evangelio del Reino. Entonces ya explicamos la primera en el video anterior, por eso le digo, vamos en secuencia y hoy nos vamos a enfocar en explicar qué es el Evangelio del Reino a profundidad y cómo se vive. No nada más qué es, pero cómo se vive, cómo se muestra que tú estás viviendo este Evangelio del Reino. Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿qué es el Evangelio del Reino? Marcos 1:14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Yeshua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta enseñanza de Yeshua era la misma que predicaba Juan, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el tiempo se cumplió, el reino de los cielos ya se acercó. Entonces, ¿qué es esto? Eso es lo que vamos a estudiar. Cuando Yeshua vino al mundo, tenía muchos objetivos en mente. Aquí le voy a decir algunos a la luz de la Biblia. Vino para cumplir la Torá. Y cuando dice cumplir no significa que vino a hacerla para que nadie más la guarde. Mateo 5:17 dice, no piensen que vine para anular la Torá o los profetas. No vine para anularlos, vine para darles cumplimiento y para mostrar cómo cumplirlos. De eso se trata. Vino también para buscar lo que se había perdido, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino también para servir. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar vida. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vino para llamar al arrepentimiento. Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vino a traer espada. Mateo 10:34, no vine a traer paz, sino espada. Vino para predicar. Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vino para juicio. Juan 9:39. Y Yeshua dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Vino para dar luz. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vino para revelar al Padre. Mateo 11:27. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
vino para hacer la voluntad del Padre. Hebreos 10:9. He aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Vino para quitar el pecado también. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Yeshua también vino para hablar de la verdad. Juan 18:37. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Vino también para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Vino para dar ejemplo. Primera de Pedro 2:21. Porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Vino para salvar. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vino para que nadie se pierda. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En pocas palabras, según Lucas 4:18, Yeshua dice: el Espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Adonai. Por si usted no lo sabe, la palabra buenas nuevas o buenas noticias es la traducción literal de la palabra evangelio. Si en algún momento usted ha dicho yo soy evangélico, en realidad usted está diciendo yo soy de los de las buenas noticias. Eso significa evangelio. Cuando Yeshua dijo a mí se me ungió para dar las buenas noticias, dice se me ungió para dar el evangelio. Entonces tenemos que saber qué es el evangelio. Y si yo le pregunto a cualquier persona, si le digo ahorita déjeme un comentario sobre qué es el evangelio, es muy posible que usted va a tener muchas opiniones distintas al respecto. Pero las buenas noticias que Yeshua vino a dar no cambian. Las buenas noticias que Yeshua vino a dar siempre han sido las mismas. Y sabe algo, no nada más son las mismas, pero estaban profetizadas. Yeshua vino a hacer algo que no va a cambiar. ¿Sabe qué cosa no es el evangelio? El evangelio de Yeshua no es venir a fundar una iglesia. Yeshua no vino a fundar nada. La escritura dice en Mateo 18:16 que Yeshua le dijo a Pedro sobre la declaración que acabas de decir de que yo soy el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, yo voy a restaurar a Israel. Una traducción pésima nos ha dicho que Yeshua vino a decir sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si Yeshua hubiera venido a edificar la iglesia, Yeshua estaría rompiendo completamente con todo lo que la escritura dice que el Mesías debe hacer. Pero Yeshua no vino a edificar la iglesia, Yeshua vino a restaurar algo que estaba derrumbado. ¿Qué es lo que estaba derrumbado? La casa de Israel, las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces se dividieron desde el tiempo de Salomón, de allí en adelante, y Yeshua vino, por medio del mismo, a restaurar a todas las 12 tribus de Israel en un solo pueblo. Porque la escritura dice que las ovejas tendrían un solo pastor y serían un solo rebaño. El mensaje de Yeshua siempre fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las buenas noticias del reino eran que por medio de él todas las ovejas serían un solo rebaño, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín. Sus parábolas hablaban solamente de la restauración de las dos casas en un solo Israel. La parábola del hijo pródigo es la casa de Efraín que se fue y el hermano que es Judá que se quedó, la oveja perdida, la parábola del redil. Todas las historias de Yeshua tienen que ver con un solo tema, es predicar el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Israel puede volver a ser uno a pesar de que fueron dos por mucho tiempo. Yeshua dio su vida para eso, porque Él vino para unificar a toda la casa de las 12 tribus de Israel en un solo pueblo. En Juan 10:9, Yeshua dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaba hablando a los judíos que él tenía unas ovejas que eran de otro lugar, que eran las ovejas de la casa de Efraín, y a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y sabe, cuando Yeshua mandó a sus discípulos a predicar, les ordenó que hicieran exactamente lo mismo que él. Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciéndoles: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Efraín, y yendo prediquen diciéndoles: el reino de los cielos se acercó. ¿Y cómo se muestra el reino de los cielos? A través de predicar el arrepentimiento. Y la última vez que Yeshua estuvo con sus discípulos antes de ascender a los cielos les dio esta orden. Hechos 1:6:
Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Adón, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Yeshua les responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, es decir, que ustedes van a ir a hablar de lo que vieron, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Romanos 11:11, Pablo dice: digo pues, ¿han tropezado los de la casa de Judá para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, que somos la casa de Efraín, para provocarles celos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que sean arrogantes ustedes, los de la casa de Efraín, en cuanto a ustedes mismos, que le aconteció a Judá un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, nosotros los de la casa de Efraín, y luego entonces todo Israel, las 12 tribus, serán salvas. Para dar tiempo a que se junten todos los predestinados para salvación, Yeshua se fue con la promesa de regresar para tomar a su esposa, es decir, las 12 tribus de Israel, y llevar al lugar que le tiene preparado, que es la Nueva Jerusalén. Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para ustedes, y cuando vaya y les prepare un lugar, vendré otra vez y los recibiré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esas son las promesas de Yeshua. Y luego de haberles dicho a sus discípulos que por el Ruach HaKodesh podrían ser testigos de Yeshua en todo el mundo, vemos en Hechos 1:9 que viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Los apóstoles entonces comenzaron a predicar el evangelio del reino a todos los lugares donde iban, sin adulteración y dirigidos por el poder del Ruach HaKodesh. Vamos a ver las palabras de Pedro, Hechos 3:19. Así que arrepiéntense y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio, y él envíe a Yeshua, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Por lo tanto, hermanos, al igual que la iglesia primitiva, es necesario que en estos últimos días se prediquen y se restauren todas las cosas que Adonai determinó desde hace mucho para que nosotros le hagamos calzada al Mesías. Recuerda lo que Yeshua dijo en Mateo 24:14: será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es lo que leímos al principio de este mensaje. Así que hay una cosa que no voy a hacer en este mensaje, y esa es predicarle todo el evangelio del reino a profundidad. No lo puedo hacer porque me va a llevar horas y horas y horas, y además ya lo he hecho muchas veces antes. Y si usted ha visto este mensaje que se llama Identidad del despertar de Efraín, seguramente ya ha escuchado el evangelio del reino. Pero déjeme decirle en pocos minutos de qué se trata todo esto. Cuando hablé acerca de que el evangelio que Yeshua predicaba tenía que ver con la restauración de Israel, tenemos que entender que Israel es el único pueblo de Adonai. El único pueblo. No existe la iglesia a los ojos de Adonai como una entidad separada de Israel. A los ojos de Adonai, la iglesia, los creyentes en Yeshua, somos Israel. Entonces, no existe algo así como que la iglesia es el Israel espiritual. No. Literalmente, la iglesia es Israel. Así es que cuando usted piensa que Israel son los judíos y la iglesia somos los cristianos, usted está creyendo la teología del reemplazo. Si no sabe qué quiere decir esto, por favor, mire qué cosa es la teología de reemplazo aquí en nuestro canal. O mire identidad. Identidad es el mensaje más profundo que le puedo dar respecto de todo el evangelio del reino, y cambiará su vida, porque cambió la mía y cambió la de muchas personas antes. No porque soy yo el que habla, es la palabra viva. Mire identidad. Pero todo inicia en Génesis. Toda la Biblia es una sola escritura. Y tu salvación no empieza en Mateo, empieza en Génesis. En Génesis Adonai eligió a un hombre llamado Abraham, que tuvo un hijo llamado Isaac, que tuvo un hijo llamado Jacob, que tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos hubo uno que se llamaba Judá. Ese hijo llamado Judá tuvo descendencia hasta que llegó el rey David. Cuando llega el rey David, se le da el trono y la promesa de que de él saldría el verdadero rey de Israel, el Mesías. Cuando David tiene un hijo llamado Salomón, Salomón reina sobre todo el reino, pero cae en decadencia y Adonai divide en dos
el reino de Israel. Lo divide entre la casa de Israel, también llamada la casa de Efraín, al norte con 10 tribus, y la casa de Judá al sur con 2 tribus, más los levitas. Entonces se hace una división de ahí en adelante por bastantes años, y un día la casa del norte, la casa de Efraín, cae en tanto pecado que Adonai determina divorciarse de la casa de Efraín, diciéndoles: yo no quiero saber nada de ustedes no son mi pueblo, yo no soy su Elohim. Mire por favor a Oseas, o mire a Jeremías, ahí viene todo. Ahí en la escritura viene todo. Pero profetizó que la casa de Efraín, a pesar de ser ya divorciada, un día se iría y se multiplicaría como la arena en el mar o las estrellas del cielo, y Adonai haría que volvieran, y en el lugar donde les jura que no son su pueblo, dice: les juro que les diré hijos del Elohim viviente. Entonces, luego la casa de Judá siguió un poco más, viviendo un poco de repente en justicia, y otras veces vivía en pecado. Pero tarde o temprano también fueron destruidos y fueron lanzados hasta Babilonia por Nabucodonosor. Después de 70 años, como profetizó Jeremías, y de acuerdo a la Torah, porque rompieron el año del Shemitah, el año del descanso de la tierra, 70 años lo rompieron, 70 años se los cobró exactamente. Mira identidad, y explicamos con detalle todo esto. Adonai los hizo volver por medio de Zorobabel, pero a través de las oraciones de Daniel. Los hace regresar a los judíos, pero la casa de Efraín se fue a las naciones y jamás volvió. La casa de Efraín se fue a las naciones se supone que se tenía que ir por 390 años, pero su castigo se multiplicó por 7 veces, entonces son 2730 años, iniciando en el año 732 antes del Mesías. Si usted suma todo eso, 2730, y luego lo añade al día del año donde ellos salieron, le va a dar a usted que el regreso de la casa de Efraín tuvo que gestarse en el año 2008, 2009, de esta era donde vivimos. Le estoy hablando de 11 años atrás, más o menos. La casa de Efraín, a los ojos de Adonai, dejó su cautiverio y su castigo hace unos 10 años. Por eso es que hace unos 10 años apenas el cristianismo empezó a abrir los ojos. Y si usted es cristiano, hace unos 10 años o por ese tiempo empezó a sentirse incómodo. Y por eso este mover de las, entre comillas, raíces hebreas es relativamente nuevo. Por eso no se habló hace 30 años atrás, pero algo había un remanente de gente que estaba despertando, y hoy el mundo está conociendo el evangelio del reino, porque es una de las profecías de los últimos días. Es la muestra de que estamos viviendo los últimos tiempos, que la palabra se iba a predicar como debía ser, sin adulteración. Por eso Pedro lo dice en Hechos capítulo 3, es necesario que Elohim retenga a Yeshua hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces Yeshua volverá. Por eso es necesario que prediquemos esto, para que hagamos la calzada de que el Mesías viene. Yeshua vino entonces, mientras la casa de Efraín estaba en las naciones, Yeshua vino a este mundo como hombre y predicó, siendo de la casa de Judá. Vino, predicó y dijo: yo puedo hacer volver a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, todos los israelitas son el único pueblo al cual en la Biblia se le dice ovejas. Entonces, si los de la casa de Israel, los de la casa del norte, la casa de Efraín, se fueron a las naciones, estas ovejas se hicieron ovejas perdidas. Cuando Yeshua dice: yo vine a salvar a las ovejas perdidas y vine a traerlas, está hablando de la casa de Efraín. Entonces él dice: yo puedo traerlas, y los judíos dicen: claro que no, porque Adonai se divorció de ellas. Y la Torah dice que cuando te divorcias de tu esposa no te puedes volver a casar con ella. Tú no puedes hacer volver a la casa de Efraín. Estás diciendo una herejía. ¿Y sabe qué pasó? Lo mataron, porque pensaban que él era un demente en el mejor de los casos, o un lunático, o era un verdadero endemoniado que quería engañar al pueblo. Pero Juan dice que no sabían que al matar a Yeshua estaban literalmente cumpliendo la profecía para hacer volver a la casa de Efraín y unificarlo con la casa de Judá. Y por eso Yeshua murió, porque él tenía que morir para sacar del pecado a su esposa. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. Que si una mujer está casada con un hombre y es adúltera, ella no puede volver. Pero si su esposo se muere, ella ahora es viuda y por lo tanto tiene derecho de vivir una vida en integridad. Y si se casa con otro hombre, ya no está en pecado. Yeshua murió para libertar del pecado a su esposa, tanto a la casa de Efraín como a la casa de Judá, porque Yeshua les decía: ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham obedecerían los mandamientos. Tanto Efraín como Judá somos pecadores.
Y si usted dice, oye, pero la Biblia dice que Elohim amó a todo el mundo. Sí, por eso es que mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel al mundo, para que nos mezcláramos entre el mundo, para que ninguno de nosotros podamos decir que somos salvos por medio de nuestro linaje. No soy salvo por mi linaje. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, que nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Elohim, no por voluntad de varón ni voluntad de sangre, sino por Yeshua que nos quiso salvar. No se trata de tu genealogía, se trata de tu predestinación, pero no podemos cambiar los preceptos de Adonai. Él dijo que el único pueblo que va a salvar se llama Israel. Así es que si tú dices ser salvo y sigues viviendo como un cristiano y dices que la Torah no es para ti, mi hermano, tú podrás creer que lo eres, pero no lo eres. Es hasta que tú, hijo pródigo, Efraín, te das cuenta que allá en los cerdos no puedes seguir viviendo y tienes que volver a tu padre, en ese momento tu vida cambia. Porque estás haciendo teshuvah. Y en ese momento muestras que el silbido del pastor profetizado en Zacarías capítulo 14 suena dentro de ti. Y tú estás oyendo la voz y te estás regresando a tu padre y la profecía se está cumpliendo en tu vida. Tú y yo somos esos huesos secos, la casa de Israel. Lo dijo Adonai, se lo dijo a Ezequiel. Todos estos huesos secos son toda la casa de Israel. Tú eres el hijo pródigo. Tú eres Efraín, tú eres esos huesos secos, tú eres la oveja perdida, pero no nada más como la forma cristiana de las cosas. Literalmente tú eres el cumplimiento de la profecía más grande de todos los tiempos. Tú fuiste creado para este momento. Ese es el evangelio del reino. Yeshua te puede hacer volver. Y si no me lo crees, búscalo en la Biblia. Y si quieres un poquito de dirección respecto de cómo encontrarlo, mira Identidad del Despertar de Efraín. Mi vida cambió. Esto es lo que predico todos los días y no me canso de hacerlo. Yeshua entonces se fue para darnos oportunidad de que todo mundo alcanzara a escuchar. Y cuando todo el número de personas que deban oír a obedecer el mensaje de la restauración de todas las cosas se ha cumplido, Yeshua volverá. Así es que si tú has creído en este mensaje, si tú has creído en la palabra de verdad y quieres obedecerla y quieres vivirla, yo quiero enseñarte cómo vivir el evangelio del reino. Si tú has dicho, esto es lo que yo entendí, esto es lo que me cambió la vida, yo quiero obedecer a ese Elohim que está diciendo Elío de Manuel Díaz, entonces yo te invito a que tú pongas mucha atención a este mensaje, porque este mensaje te va a hablar muy duro sobre cómo debes vivir. Y si no puedes vivir de acuerdo a lo que escuches en este mensaje, es muy posible que no tienes el Espíritu Santo contigo, porque vivir el evangelio del reino es vivir lleno del Ruach y es sencillo. Y por lo tanto, si no estás lleno del Ruach HaKodesh y el evangelio del reino no es algo que quieras vivir, estás viviendo en la otra profecía que se debe cumplir antes del regreso del Mesías y se llama la apostasía. El evangelio del reino es la doctrina que Yeshua predicó cuando estuvo en la tierra en forma de hombre. Es ese mensaje que establece la Torah de Elohim a la humanidad y que nos dirige a hacer teshuvah, es decir, a hacer arrepentimiento verdadero y a recibir su amor a través del sacrificio de nuestro Salvador, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yeshua lo resume en Lucas 24:46. Dice, el Mesías tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día, y arrepentimiento en su nombre, que lleva a perdón de pecados, tiene que ser proclamado a la gente de todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ahí está la clave. Este es el propósito del evangelio del reino. Sin embargo, el evangelio que le acabo de contar es muy posible que no lo haya usted escuchado antes, y es por causa de que se adulteró. Cuando sucedió el concilio de Nicea y se establecieron las bases de la teología del reemplazo, se acabó la persecución de los seguidores del Mesías por parte de las autoridades romanas. Sin embargo, esa paz fue a un precio muy alto, ya que para que hubiera un matrimonio entre los creyentes del camino y Roma, fue necesario que hubiera un divorcio de los creyentes con todo lo que venía de las raíces hebreas de su evangelio. Por ejemplo, el nombre santo de nuestro Señor, el estudio de la Torá y la celebración de sus Moadim. Si quieres saber más, mire por favor Identidad del Despertar de Efraín, mire qué es la teología de reemplazo, mire cómo se creó el cristianismo. Tenemos muchos videos sobre este tema. Israel fue considerado escoria a los ojos de los creyentes paganos que no habían sido transformados y que solo eran, entre comillas, cristianos, por edicto imperial, el edicto de Milán de Constantino en el año 313, por lo cual todo aquel que era firme en sus convicciones de seguir injertado en el olivo natural, fuera judío o gentil, es decir, la casa de Judá y la casa de Efraín, esa persona era perseguido, les decían minim, pero ya no por los romanos, sino también por los mismos hermanos en la fe. Eso es la apostasía de la cual Yeshua hablaba.
Mateo 24:9. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta iglesia, entre comillas, era una impostora en lugar de la novia de Yeshua. Tenga en cuenta que la iglesia de la Biblia es Israel. Entonces el pueblo de Elohim, la novia de Yeshua, es Israel. Y Pablo manda una carta a la iglesia de la Odisea. No sé si lo sabe usted. Colosenses 4:16 nos dice que debemos leerla. Pero esta carta no viene en la Biblia. Entonces yo la busqué, la encontré y le quiero citar lo que Pablo dice que hizo que los que tenían el cristianismo oficializado del tiempo de Constantino sacaran esta carta de la Biblia, porque está hablando de ellos. Laodicenses 1 del 47 al 54. Pablo dice: ¿cómo debo compararles para acertar con una flecha en el blanco? Sí, ustedes son como una meretriz que arde en su carne, que vive en la ciudad y todavía es hija de una familia honesta. Escúchenme y grábenlo bien en sus mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia si es que su carne está más lujuriosa que la grasa de una cabra expiatoria bien cebada? ¿No correrá dentro de su habitación de un lado para otro por el ardor de su carne y pronto asomará a través de la ventana medio cuerpo y lanzará miradas lujuriosas hacia todos los lados para poder encontrar al que pueda satisfacer los deseos ardientes y lujuriosos de su carne? Y cuando lo vea, le mostrará sus deseos mediante el frívolo ardor de sus ojos, y dentro de su pasión pecará con él 10 veces más que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Miren ustedes los de la Odisea, esto es su imagen. ¿Saben lo que hará el novio honrado aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase delante de su casa y lo descubra en su lujuria vergonzosa? Él la sacará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en una gran miseria. Lo mismo les hará Adonai a ustedes, porque Él les ha edificado un nuevo templo y vivo en sus corazones. Es allí donde ustedes deben esperarle, pero ustedes desprecian el templo, a ese lugar sagrado, y corren por pura concupiscencia mundana a la ventana de la condena y quieren fornicar con el mundo debido al oro, a la reputación y a la avidez de dominio, porque ustedes están con voluptuosidad de todo esto. Pero yo les digo, Adonai se retirará y los dejará a la merced de toda fornicación de antigua condenación y muerte, si es que ustedes no retornan inmediatamente y no abandonan por completo a su autoelegido sacerdocio, a su templo, a sus días de fiesta y sus vestiduras adornadas, porque todo esto es detestable para Adonai, al igual que una meretriz que arde en su carne, que en su corazón es peor que 10 rameras de Babilonia. Sí entiende por qué fue rechazado este escrito para estar en la Biblia, ¿verdad? Aun cuando expresamente está escrito en otra de las cartas de Pablo que era necesario que fuera leído. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea a la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean ustedes también. En el mensaje anterior hablamos de la iglesia de la Odisea y cómo el mensaje que le mandó Yeshua a través de Juan en Apocalipsis es bastante similar a este mensaje que mandó a través de Pablo, y es un mensaje muy duro. Pero todas las iglesias de Asia Menor de Apocalipsis son representación de periodos del tiempo del creyente. Entonces, por ejemplo, vemos la iglesia de Pérgamo, que dice que era la que tenía el trono de Satanás. Es por causa de que esa congregación representa el matrimonio de lo santo con lo profano. Es la congregación que representa el tiempo de Constantino. Entonces esa es la iglesia falsa que se sienta en Roma y dice que son la representación de Cristo en la tierra. No son la novia de Yeshua, obviamente, sino la meretriz que Pablo relata en la carta de los laodicenses. Y si a lo mejor alguno de ustedes dice, ¿y qué es eso de una meretriz? Una meretriz es una mujer que se dice de buena familia, pero que en realidad está llena de depravaciones y lujurias. Esa es la iglesia que se dice santa, pero es idólatra y apóstata. Hay una diferencia entre una prostituta y una meretriz. Una prostituta todo el mundo sabe que es totalmente depravada, todos lo saben. Una meretriz no. Una meretriz se la da de buena familia, pero dentro de sí está llena de pudredumbre. Esa es la iglesia apóstata que nosotros hemos conocido. Es necesario entonces que si vamos a vivir de acuerdo a la instrucción de Adonai y a predicar el mensaje del Evangelio del Reino, conozcamos cómo vivía la verdadera iglesia primitiva, la verdadera asamblea de Yeshua, de creyentes, de apóstoles que se quedaron en primer siglo, porque allí encontraremos un buen patrón de conducta para los hijos de Elohim que quieren volver a las raíces correctas y que quieren vivir injertados en el olivo. Entonces, si usted quiere realmente saber cómo vivir, necesita leer lo que los apóstoles hacían.
El evangelio del reino estaba expresado en el arrepentimiento del pecado y el volver a Elohim de todo corazón. Lucas dice en el libro de los Hechos que tras la primera predicación de Pedro, como 3,000 personas se volvieron de su pecado y se bautizaron. ¿Qué cosa predicaban los apóstoles para que la gente fuera tan convencida de su maldad y volvieran al camino correcto, hermano? Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchen estas palabras. A Yeshua el Nazareno, un varón aprobado por Yahweh entre ustedes, por medio de obras poderosas y maravillas y señales que hizo Yahweh entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben, a este, entregado por el determinado consejo y la presciencia de Elohim, es decir, que Elohim ya lo tenía como conocimiento previo, ustedes lo aprendieron y lo mataron por mano de hombres sin ley, clavándolo en un madero, pero Yahweh lo resucitó librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella. Porque David dice, refiriéndose a él, yo veía a Yahweh siempre delante de mí, porque a mi derecha está él para que yo no resbale. Por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza, porque no dejarás mi ser en la fosa, en el Seol, ni a tu fiel dejarás ver corrupción. Me hiciste conocer las sendas de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y luego Pedro dice, varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Pero él era profeta, y sabía que con un juramento Yahweh le había jurado que de su posteridad en cuanto a la carne levantaría a uno para que se sentara en su trono. Así que él previó esto y se refirió a la resurrección del Mesías cuando dijo que su ser no sería dejado en el Seol, ni su carne vería corrupción. Pues a este Yeshua lo resucitó Yahweh, y de eso todos nosotros somos testigos. Así que como la diestra de Yahweh lo ensalzó y recibió del Padre el Espíritu de santidad prometido, él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, sin embargo él dice, dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel, es decir, todas las tribus, que a este Yeshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mesías. Y cuando oyeron esto, se les afligió el corazón y le preguntaron a Simón y a los otros enviados. Estaban en Shavuot, venían gente de todo el mundo. Varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Simón les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Pues para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame Yahweh su Elohim. Y con muchas otras palabras siguió dando testimonio y los exhortaba diciéndoles, pónganse a salvo de esta generación perversa. ¿Ves? Ya les estaba hablando acerca de la apostasía que se vivía. Los discípulos cumplían a la perfección la encomienda que Yeshua les dejó en Lucas 24:46 de predicar la muerte y la resurrección del Mesías para arrepentimiento y perdón de pecados. Enseñaban la Torá y enseñaban el Tanaj. Note cómo Pedro en el mensaje se la pasa hablando acerca de Joel y referencias a los salmos. Y también bautizaban a la gente en el nombre de Yeshua, que es el bautismo correcto. Como resultado de esas prédicas tan directas y tan fundadas en la Escritura, sucedía que la gente los buscaba. Mire, Hechos 2:44, todos aquellos que confiaron en Yeshua permanecieron juntos y tenían todo en común. De hecho, vendieron sus propiedades y bienes y distribuyeron el dinero a todos los necesitados. Continuaban con llenura de fe y con unidad de propósito. Se reunían en el patio del templo diariamente y partían el pan en las casas, compartían comidas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Yahweh y teniendo el respeto de todo el pueblo. Y día a día el Adón les añadía a ellos a los que habían de ser salvos. Una nota muy importante que vimos ahí al final del verso es que el Ruach HaKodesh es quien añadía a los que debían ser salvos. No eran los apóstoles ni los demás discípulos, nadie más sino el Ruach HaKodesh. Hoy en día es muy común decir que debemos ir a ganarlos a todos, cuando la Biblia siempre ha sido clara en decir que no todo el mundo se va a salvar, pero que la obra del sembrador es llevar la palabra. Si la gente es buena tierra, dará fruto, si no, se perderá. No debemos perder tiempo con gente que no quiere entender. ¿Se acuerda que le dije que este iba a ser un tema muy duro? Mateo 7:6. No le des lo santo a los perros, ni le eches perlas a los cerdos. Si lo haces, las pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. Y Mateo 10:14. Y si alguno no les recibe ni oyere sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Estas son palabras de Yeshua. Los apóstoles tomaban muy en serio estas ordenanzas. En Hechos 13:49 podemos ver esto. La palabra de Adonai se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y a favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región.
Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Esto fue en Tesalónica. Pablo dice una profundidad del pensamiento de Elohim en este pasaje. Romanos 9:15. Es un hecho que a Moisés le dice: yo voy a tener clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Elohim. Cuando entendemos que no está en nosotros el transformar a las personas, sino solo insistir en tiempo y fuera de tiempo, como dice 2 Timoteo 4:2, para que se arrepientan del pecado y se vuelvan a Elohim, nos quitamos un peso de encima que no debemos llevar. Pablo siempre decía a sus oyentes que él era libre de la sangre de ellos porque había predicado la palabra. Hechos 20:26. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Elohim. A mí me acusan mucho de no tener amor y de no preocuparme por las personas y que a lo mejor predico demasiado duro y que luego la gente se va a sentir mal, pero ¿sabe algo? Cuando una persona no quiere hacerme caso, yo no puedo estar perdiendo el tiempo. Y no porque salió de mí, sino porque Yeshua lo dijo. Tú predica la obra del Ruach, la hace el Ruach, no la haces tú, Eliud. Tú tienes que predicar e instar. Si ellos obedecen, son buena tierra. Si no obedecen, no lo son. Muchas personas a fuerzas quieren que nosotros uno a uno les estemos dando un discipulado para hacerlos crecer. No podemos hacer eso. Y no porque no estemos bien organizados, sino porque es tiempo que usted abra los ojos y deje que el Ruach HaKodesh sea su maestro. En la Escritura dice que en estos tiempos nosotros tenemos la unción del Santo y la unción nos enseña la verdad y no necesitamos que nadie nos enseñe. Tenemos al Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh viene a hacer en ti lo que el mejor maestro nunca va a poder hacer. El Ruach HaKodesh te va a dirigir a la Escritura. Si tan solo te apegas a lo que la Escritura dice y dejas que Él hable y te quitas las preconcepciones que tienes, los lentes griegos, empiezas a leer como la Biblia dice, obedeces lo que la Escritura dice, no lo cuestionas con lo que te dijo un maestro cristiano, un maestro judío, un maestro de raíces hebreas, sino con lo que la misma Escritura dice. La palabra es clara y no necesitas a fuerzas tener la mejor traducción del mundo, porque hasta la Reina Valera por sí sola te puede ayudar bastante. Lo que necesitas es un corazón humilde y quitarte todo lo que traes encima. Por eso predicamos así. A muchos no les gusta. Lo siento si no te gusta que te predique así. Tal vez puedes buscar personas que te enseñen mejor que yo. Estoy seguro que sí. Y personas que te hablen cosas que quieres oír. Pero sabes algo, es profético que en el último tiempo a mucha gente no le iba a gustar que le dijeran la verdad. Y que mejor se iban a buscar todos en montón a maestros que les hablarían lo que les gusta oír en el oído. Si eso es lo que buscas aquí, no lo vas a encontrar. Te voy a predicar lo que no quieres oír, lo que yo no quiero predicarte a fin de cuentas, porque me encantaría no ser tan duro, me encantaría no ser tan chocante a los oídos y a los ojos de mucha gente, pero no soy moneda de oro para caerle bien a todos. Necesito predicarte la palabra. De eso se trata todo esto. Ese es el Evangelio del Reino. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Adonai Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía un terreno, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Los primeros seguidores del camino, es decir, la fe en Yeshua, eran personas que tenían el mismo corazón que Yeshua y bendecían al necesitado. Tenían una comunidad muy unida donde llegaron al punto de vender sus bienes para ayudar al prójimo. Vemos en este pasaje que Bernabé fue y vendió su terreno y el dinero lo trajo a los apóstoles. Nótese que todas las personas hacían esto por su propia voluntad y nadie les pedía nada. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. El Evangelio del Reino no tolera el pecado. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió un terreno y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto el terreno? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al espíritu de Adonai? Aquí a la puerta están los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre todos los creyentes y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira cayeron muertos porque creyeron que a Elohim y a su asamblea se les trataba como ellos se comportaban en el mundo. Vemos claramente que nadie les había pedido que entregaran sus bienes, pero ellos lo hacían de corazón. Entonces este matrimonio convino en vender un terreno y lo pactaron, entre comillas, ante Elohim, pero cuando se vieron con el dinero en la mano prefirieron no entregarlo todo, rompiendo su pacto con Elohim, no con los apóstoles. Y eso fue motivo de su morir. Hoy en día se enseña esta ilustración con motivos de obligar a las personas a que den el dinero, pero en el contexto original no tiene que ver con esto. Lo que Elohim castigó fue el mentirle al Ruach HaKodesh y no cumplir con su promesa, tratando de hacerle ver como un tonto. No se trata del dinero. Y ¿sabes algo muy importante? Estos eran creyentes nuevos, tal como toda la congregación era nueva, porque tenían pocos meses de haber iniciado su encomienda. El evangelio del reino no tolera el pecado sin importar qué persona lo está cometiendo. El día de hoy es muy común que los líderes solapen el pecado de las personas con la excusa de que, entre comillas, están apenas recién convertidos. Pero para Elohim el pecado es el pecado. Cuando alguien realmente ha conocido a Adonai se santifica, porque no podemos estar en su presencia con suciedad, como lo dice el Salmo 24. Nadie puede estar delante de él si no está limpio de manos y puro de corazón. Otro ejemplo sucede en Samaria, luego de la predicación de Felipe el diácono. Se convirtió todo el pueblo y aún el brujo del lugar, Simón. Hechos 8:9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Elohim y el nombre de Yeshua, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Elohim, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh, porque el Ruach aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Ruach HaKodesh. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Ruach HaKodesh. Y Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Elohim con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Elohim. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega a Adonai, tal vez te perdone de haber tenido esta mala intención. Veo que vas camino de la amargura y a la esclavitud del pecado. Y luego él clamó inmediatamente y dijo: rueguen a Adonai por mí para que no me suceda nada de lo que acaban de decir. ¿Ve la actitud? Él no sabía. Él pensaba que las cosas se hacían como a él le habían enseñado. Nosotros pensamos: se quedó, se fue destruido en ese momento. No, él se arrepintió porque él venía con una idea equivocada. Este es otro mundano tratando de entender el mover del Ruach HaKodesh a la luz de su mundanalidad, y fue reprendido por Pedro y fuertemente se le dijo que iba a perecer junto con su dinero. Sin embargo, el hombre desesperado clamó que le pidieran a Elohim que no le sucedieran esas cosas. Estaba arrepentido. Otra vez, esta era una persona nueva. Lucas dice en Hechos 5:13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No podemos decir: no, es que es nuevo, déjalo, está en un proceso. Pues ¿dónde está el proceso según la Escritura? En el momento en el cual Él te santificó y te hizo una nueva criatura, tú tienes la obligación de santificarte y caminar. No esperarte unos meses a ver si alguien ora por ti, para que luego a ver qué sucede. Nadie se juntaba con ellos, sino los que el Ruach HaKodesh traía para que fueran salvos. Recuerde que el Evangelio del Reino enfrenta a la gente con su pecado. Por lo tanto, no cualquiera puede venir, porque el reino de Yeshua no es de este mundo. Por lo tanto, se necesita que nosotros no actuemos como los del mundo para poder entrar en él. Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo le resucitaré en el último día. Mateo 22:14: porque muchos son llamados y pocos son escogidos.
Juan 3:16, y quiero hablarlo como debe leerse, porque no nada más es Juan 3:16, es todo el pasaje que Yeshua le dijo a Nicodemo. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. ¿Quieres saber qué es practicar la verdad? Es guardar los mandamientos. ¿Quieres saber cuál es la luz? La luz es la Torah, es la palabra de Elohim. Cualquier persona que no guarda los mandamientos, que no anda en su palabra, anda en oscuridad. Y por eso cuando la luz verdadera vino al mundo, que es Yeshua, que es la palabra viviente, todo aquel que no quería guardar la palabra nunca se le acercó. Por eso es que no puede venir a guardar el evangelio del reino cualquier persona, porque no lo toleran, porque es demasiado encandilante la luz del Ruach HaKodesh sobre la vida de una persona. Por eso es que le caemos mal muy posiblemente, por eso es que mis palabras son cuchillos que penetran lo más profundo de su ser. ¿Y sabe por qué no son mis palabras? Es la palabra de Adonai, lo dice él mismo en su palabra. Hebreos 4:12, la palabra de Elohim es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todas las cosas que nosotros hacemos están expuestas a su palabra. Por eso es que este mensaje es tan duro. Pero es sencillo, realmente no es difícil. Cuando ya entiendes que tu voluntad debe ser completamente sometida a la voluntad de Adonai a través de Yeshua, simplemente empiezas a caminar en su palabra. Porque si fuera difícil, Adonai nos estaría diciendo a nosotros, el mandamiento es difícil, pero claramente nos lo dice en la Escritura, en Deuteronomio. Este mandamiento que te doy no es difícil ni está del otro lado del mundo, es fácil. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. Y Juan, en 1 Juan nos dice también que los mandamientos de Adonai no son gravosos. Juan 18:36. Respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 1 Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir de entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de su visitación, al considerar buenas sus obras. Para poder recibir el evangelio del reino y para predicarlo en las naciones y así cumplir la profecía final antes del regreso del Mesías, es necesario que dejemos el mundo y toda la teología del reemplazo, que dejemos de ser apóstatas aún en las cosas mínimas que nos detienen de ser santos porque Él es santo. Es tiempo de dejar de pensar en si Adonai nos está pidiendo ir más allá. Es tiempo de crecer. 1 Corintios 13:11. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño, pero ahora ya soy un adulto y todo eso lo dejé atrás. Pablo dice que es necesario que crezcamos y que ya no actuemos como niños. Si hemos deseado conocer a Adonai más profundamente y entender sus pensamientos, es porque hemos decidido también someternos a tales pensamientos. Si queremos ser espirituales, no podemos seguir viviendo carnalmente. Es ahora o es nunca. En 1 Corintios 3:1 viene una cita tan importante que refleja también por qué es que este tema del fin del mundo y todo esto no lo hablé hace unos años atrás, sino apenas hasta ahora, y por qué tantas veces me la paso explicando cosas básicas. 1 Corintios 3:1. En cuanto a mí, hermanos, no podía hablarles como a gente con el Ruach HaKodesh, sino como a gente mundana, como a niños de pecho en lo referente a la experiencia con el Mesías. Les di leche, no comida sólida, porque no estaban listos para ella. Pero tampoco están listos ahora, porque todavía son mundanos. ¿No es obvio por todos los celos y peleas entre ustedes que son mundanos viviendo por simples normas humanas? Pues cuando uno dice yo soy del remanente, otros dicen yo soy de MC Shalom. Y otros dicen, yo soy de Oshena. Y otros dicen, yo soy de James Staley. ¿No están actuando como mundanos? Después de todo, ¿qué es el remanente? ¿Qué es MC Shalom? Somos siervos.
por los cuales ustedes han podido llegar a escuchar el mensaje de la palabra. En verdad fue Adonai quien les hizo confiar y tener fe por medio de uno o de otro de nosotros. Yo planté, Diego Higuita, Liliana Hunter regaron la semilla, pero el crecimiento la dio Adonai nada más. Así que ni yo que planto, ni otro que echa el agua, somos mejores. Es Adonai el que da el crecimiento. El que planta y el que riega somos exactamente iguales, porque somos los ayudantes de Adonai. Ustedes son el campo de Adonai, el edificio de Adonai. Ustedes, la misericordia que Adonai me dio. Yo puse los cimientos, hermano, como perito constructor, y otro edifica encima, o posiblemente otro puso cimientos y luego llegué yo. Pero que cada uno tenga cuidado como construye, porque nadie puede poner otro fundamento que no el que ya está puesto, y se llama Yeshua HaMashiach. Puede ser, mi hermano, que usted aprenda con un ministerio y sea edificado, y otros digan, no, a mí me gusta el remanente. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Adonai! No se trata del remanente, no se trata de Diego Higuita, no se trata de Jim Staley, no se trata de Michael Root, se trata de su crecimiento. Deje de poner los ojos en el ministro, deje de poner los ojos en el formato de cómo trabajamos. Todos somos distintos, pero fíjese dónde le predican a Yeshua, como la escritura lo dice. Y si ahí usted está siendo edificado, ahí quédese. Hebreos 5:11, y escúchelo claramente. Acerca de esto, hermano, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes ya se hicieron tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, ya no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. ¿Se acuerda que eso lo explico? Es la primera cita que digo en Identidad del Despertar de Efraín. Le digo, esto es el fundamento. Si tú no puedes hacer esto, no puedes avanzar. Pero si tú ya lo puedes hacer, ¿qué sigues haciendo buscando lo básico? Necesitas ir adelante. Y no me refiero que te vayas a buscar los Kabanots y la Kabbalah y todas esas cosas. Te estoy diciendo que avances en tu caminar, que se muestre en tu ejemplo. Porque muchas personas nada más se les muestran que se dejan la barba, se dejan aquí, se dejan, etcétera, 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 y creen que allí está el ejemplo. Pero cuando hablan están llenos de pudredumbre. El ejemplo se muestra en la humildad. Y esto haremos, el tratar de avanzar, si Elohim nos lo deja. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del mundo venidero y recayeron, es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y ahora unas palabras para los que han sido firmes. Tal vez parezco muy regañón, pero escuche lo que dice Hebreos. En cuanto a ustedes, hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos duro. Porque Elohim no es injusto para olvidar sus buenas obras y el trabajo en amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y todavía seguir sirviéndoles. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre esa misma solicitud hasta el fin, porque recuerda, el que persevera hasta el fin será salvo, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan ustedes perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia realmente heredan las promesas. El Evangelio del Reino y todas las enseñanzas que Adonai nos está dando, debimos saberlas desde hace muchísimo tiempo, pero por nuestra inmadurez apenas ahora las estamos escuchando. Efesios 4:13. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. No sigamos siendo niños espirituales, crezcamos hasta ser como Yeshua. Quiero morir a quien soy, para que vivas en mí y que tu espíritu esté
fluyendo sobre mí. Hambre por tu santidad será mi necesidad, y que hagas tu voluntad sobre mi humanidad, y que el camino en donde esté me lleve a ti. Muero, Señor, de hambre por tu santidad, y estoy sediento de oírte. Quiero saber lo que es tu voluntad, pues desfallezco sin ti. En ayuno y oración está mi alimentación, y mi bebida, Señor, es cumplir tu misión. A diario te voy a buscar, al mis rodillas doblar. De madrugada aquí estás para conmigo hablar. Muero, Señor, de hambre por tu santidad, y estoy sediento de oírte. Quiero saber lo que es tu voluntad, pues desfallezco sin ti. Debo ser un hombre recto si te quiero adorar, pues es mi obediencia la que va a contar. Y no debo hacer excusas si te quiero conocer, pues pagar el precio es lo que debo hacer. Tengo que purificarme si te quiero ver en mí, pues tú exiges que sea santo para ti. Así que no tengo opciones, si tu gloria quiero ver, como el varón perfecto yo debo ser. Muero, Señor, de hambre por tu santidad, y estoy sediento de oírte. Quiero saber lo que es tu voluntad, pues desfallezco sin ti. Desfallezco sin ti. Muchas gracias por haber visto este video.
Le pido por favor que se suscriba a nuestro canal, que active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos, que nos deje un comentario, que le dé like al video, que lo comparta, que lleguemos a muchas personas y que escuchen esta palabra, esta gran verdad. Si tiene dudas, si tiene algo que quiere comentarnos más a profundidad, escríbanos un correo, mándenos un mensaje y también nos puede buscar en Facebook. Y si desea hacer un donativo para que sigamos predicando, aquí está la información. Por ahora los dejo. El próximo episodio, el número 4 de El Fin desde el Principio, lo subiremos cuando este video llegue a 10,000 vistas. Así es que por favor, lleguemos a 10,000 vistas pronto. Mi nombre es Elío Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente Una Fe Inteligente. Espero de corazón que Adonai le bendiga y le guarde en todo lo que emprenda. Shalom. Adonai Elohim.